¿Qué tal, loquitos y loquitas? Antes que nada, quisiera darle los créditos como es debido al artista que coloreó a Mami con su osito. Síganlo en DeviantArt y ahí dejaré su Twitter en la descripción. Bueno, para muchos les parecerá raro que de la nada haya sacado este capítulo sin tener nada de contenido sobre Rena Girlfriend. Sin embargo, no sé si sepan, pero yo tengo un resumen de Kanojo Karichimasu que hice hace tiempo, el cual fue mi primer video que YouTube canceló. Pero bueno, debo aclararte que yo no estoy al día con el manga. ¡No creo! Por lo que solo puedo narrarles la historia y dar mis conclusiones sobre esto. Así que no voy a poder darles contexto de lo demás, solamente me leí el capítulo anterior y este. Igual, creo que no es necesario estar al día para relatarles el pasado de Mami. Igual, les cuento que este personaje siempre me causó mucha intriga, y por esta razón fue que apenas leí en Twitter de que este capítulo había salido, fui a vérmelo al toque. Y si este video tiene mucho apoyo, seguiré trayéndoles contenidos de este manguita. Entonces, ahora sí, pónganse cómodos, chapen unos doritos y una gaseosa heladita, y quédense hasta el final de este capítulo porque estará buenísimo. Ya sin más floro, vamos con el video. El capítulo comienza con Mami diciendo que a todos nos gusta el amor. Por ejemplo, en las salidas a beber en la universidad se podrían resumir en 3 palabras: chicos guapos, estado mental y dietas. Incluso en su celular o en las revistas de las tiendas veía cosas de este tipo. O sea, no se está quejando de esto, tú puedes conocer a la persona de tu vida o simplemente rentarla. Cada quien puede hacer lo que quiera. Después de todo, la vida no es más que una distracción en medio de nuestro camino hacia el norte. Y aquí vemos un hermoso dibujo de Mami con un osito gigante con un texto que decía: su corazón puro pronto albergará una flama oscura. Y es así como Mami nos empieza a contar su pasado. Todo empieza con Mami contando que la primera vez que su padre se deshizo de algo importante para ella fue cuando tenía 4 años. Uno de esos días donde tocaba quemar la basura, el padre metió al señor oso a una bolsa semitransparente y esta vio su rostro desde aquí. Este recuerdo continúa hasta el día de hoy e inclusive recuerda más la cara de su osito que el propio rostro de su abuela materna, que falleció ese mismo año. El lema de su padre era: el prestigio se obtiene de la educación, mientras que su madre se enojaba si ella o su hermano mojaban los pantalones. Así era su día a día. Sus padres alejaban cualquier cosa que consideraban inadecuada para ellos, a excepción de algunas ideologías comunes. A la edad de 9 años, conoció por primera vez a esa persona. Él era el hijo mayor de los Hakuba. En esos tiempos, Mami no se daba cuenta de las intenciones reales que tenían sus padres, por lo que a pesar de almorzar casi todos los días con esa familia agradable, ella no lo consideraba más que un hermano un poco más mayor que ella. Y pues aquí se ve que sus padres lo amaban. Mami nos resume sus épocas de escuela. Estaba en una escuela solo para chicas. Esta era una escuela bastante estricta con el comportamiento de sus estudiantes y no tenía interacción alguna con chicos. Ella, tiempo después de que se graduó aquí, recién supo de que su padre tenía cierta influencia con los profesores y directores de esta escuela, y cuenta que cuando regresaba de la escuela no era nada raro encontrar su cuarto reorganizado, y los libros y fotos que tenía, salvo por algunas excepciones, los desaparecían. Hasta aquí todo el plan de su padre marchaba a la perfección. Ella era una chica recta que jamás le desobedecía. Incluso ahora, dice que le gustaría tener una mascota como lo era ella en ese entonces. Todas estas cosas que le hacían no le parecían para nada extrañas, ya que había vivido así desde que era pequeña y se había acostumbrado. Mami tenía un celular pero solo podía tener cierto número de amigos, y este era comúnmente revisado por su madre, aparte que le gustaba porque aquí podía jugar un jueguito de rompecabezas y se mantenía ocupada. Hasta que al fin llegó el día en el que conoció a alguien. Este era un chico de una escuela de al lado. Él era gentil y siempre estaba atento a su familia. Ellos se habían visto varias veces en la estación y un amigo en común los presentó. Siempre jugaban con su celular y después de 3 semanas empezaron a salir. El nombre de este chico era Taro-kun y su apellido era Urashima. Ella obviamente no le dijo nada a sus padres y él se preocupó porque no iban a ir a la misma preparatoria en primavera, pero lo bueno es que la comprendía y le dijo que lo tomara con calma. Eran una pareja común y corriente, de esas que encuentras en cualquier lado. Sus citas eran en el parque, normalitas, y siempre se reían de cualquier cosa. Se peleaban por cosas sin sentido y comían cosas simples. Hablaban de un montón de cosas sobre su futuro e incluso hicieron unas promesas algo inmaduras. Según Mami, esos momentos que ahora le parecen simples, aunque fueron algo arriesgados, le hicieron sentir algo diferente a cuando estaba con sus amigas mujeres, así que era feliz en ese momento. Ella le contó su asunto a Taro y este le dijo que cuando sea adulto sería responsable para que así este pueda ir a hablar con su padre, y pues le prometió que con él sería feliz, por lo que Mami se sentía en las nubes. Así que en este momento todo cambió. Mami comenzó a ver todo con claridad. Hasta ese momento, siempre vivió respetando las palabras de su padre y jamás se negó a nada.
viviendo la vida que ellos querían. Pero un día que Taro le pidió para salir, ella por primera vez fue en contra de su padre, y esto sirvió para iluminar algo dentro de ella. Al parecer, Mami escapó de casa esa noche. Dice que con esto escapó de esas estrictas reglas y valoró cosas más importantes. Quería vivir un futuro con Taro y nada más importaba. Aquello crecía poco a poco con el tiempo y fue una clara señal de rebelión para ella. Esta había estado encerrada en la oscuridad por 15 años, pero finalmente la posibilidad de ser libre y esa esperanza habían llegado para ella. Aquí podemos ver que tras divertirse con Taro, volvió a su casa y ahí le confesó de que en realidad había escapado de ella. Al día siguiente, su padre se enteró que salía con Taro y le dijo que tenía que terminar su relación con él, ya que se iba a casar con Hakuba-san. Mami se sintió muy mal y empezó a gritar y le dijo que no tenía por qué hacerlo. Su padre le dijo que debía madurar y empezar a pensar en su familia, en esa casa que su abuelo y él habían mantenido por mucho tiempo. Al parecer este casamiento era por conveniencia. Mami le grita diciendo que da asco y que este matrimonio solo es una excusa por su falta de habilidad, ya que a él no le importa utilizar a su misma familia para fines políticos. Así, puede llamarse padre, y con lágrimas en los ojos decía, ¿que acaso nunca vas a poder pensar en la vida de los demás? Y de repente su padre le metió una cachetada y le dijo que una niña como ella nunca lo entendería. Las personas siempre se involucran en antiguas tradiciones, y en esto, el amor o la pasión no tienen sentido, y vemos que aquí su padre fue donde Taro para hablar con él. No sabemos qué le dijo exactamente, pero más tarde le llegó una notificación a Mami. Esta coge el celular y él le dice de la nada que le gusta a otra persona, así que deben terminar, por lo que Mami se pone a reír, pero con lágrimas en los ojos y sin poder hacer nada. Así que en ese momento, sus sentimientos de felicidad y libertad se extinguieron. Aún así, aunque esta pensó en algún momento en largarse de su casa y vivir sola, el saber que no podría ir a la preparatoria y tener que trabajar siempre de cualquier cosa no eran opciones realistas. Tampoco sentía que tenía el conocimiento, la fuerza o la valentía para hacerlo. Al final todo dejó de importarle. En ese entonces, su padre la crió como su hija, fingiendo misericordia, mientras que ella decidió ser mantenida por su propio enemigo, como si fuera un esclavo de la sociedad. Entonces, fue cuando se dio cuenta de que aquella piedra que recogió para lanzarla contra su padre resultó ser en realidad un boomerang. Pero ella cree que desde el principio se lo esperaba, ya que a pesar de que decía ser feliz junto a Taro, esas palabras no eran más que un instinto de independencia de una pequeña niña hacia sus padres, algo mucho más simple y fácil de entender que el amor, una simple fase de rebeldía. Así que sin importar si era la verdad o no, adoptó una nueva forma de pensar. Después de todo, jamás encontró a alguien con quien conversarlo para saber si estaba en lo correcto o no. Así que esta comenzó a pensar que el amor y el romance no eran más que etiquetas para levantar los ánimos en las reuniones. Por eso mismo, es que nunca llegó a odiar nada, ni tampoco pensó en escapar de la realidad. Para ella, la hipocresía de hacer algo por los demás y el ego de hacer las cosas por sí mismo no tenían nada de sentido. Así que al ver a dos personas que se aman, no puede evitar querer destruir ese amor. Así que a estas personas lo único que les puede decir es que dejen de jugar a ser novios. Y vemos a Mami una vez más ofreciéndole dinero a Chizuru. Y listo, ¿qué tal les pareció? Miren, a pesar de que no estoy al día con el manga, vi el capítulo anterior y bueno, al parecer era bait lo de la bajada de Mami-chan, ya que en realidad dijo esa frase, porque para ella el amor y todo lo que sentía en ese momento murió para ella, pero igualmente no deja de ser bueno. Mami-chan fue una chica que desde pequeña estuvo controlada por lo que sus padres querían para ella. Normalmente pasa que los padres controlan un poco a sus hijos, pero tampoco a tal punto de que no pueda decidir por ella misma y hasta hacerla terminar con un chico que realmente quería. Yo creo que también influye mucho el hecho de que para Japón el no tener una carrera está muy mal visto. Las personas que no tienen carrera ya es casi imposible que salgan adelante. Es por eso también de que Mami está como amarrada a su casa. Aparte de la edad que tenía, yo creo que sí, era casi inviable que podría haber hecho algo. Entiendo un poco lo que dice Mami y de que su percepción de lo que puede ser el amor sea para ella una cuestión de querer escapar de su realidad o de simplemente sentirse feliz o complacido por el momento. Ella está claramente mal, pero ¿qué puede hacer si ni siquiera sus propios padres hablan con ella? Esto la ha llevado a ser la persona que es, pero de eso ella no se da cuenta. Solo quiere destruir aquello que para ello es una farsa, porque debe sentir tal vez que así los está salvando. No sé qué es lo que haya pasado después de esta historia, ya que no me he leído el manga hasta acá, pero siento que ahora que está más grande tiene algo más de independencia, ¿no? Porque ahora la veo salir a todos lados. Así que espero que en algún momento pueda entender lo que realmente es el amor y conozca a alguien que cambie su percepción de la vida.
Así que gente, no sé qué tan buen recibimiento tenga Rent a Girlfriend en mi canal, pero si este video tiene mucho apoyo voy a seguir sacando más contenido sobre este. Antes de irme, me gustaría saludar a mis miembros del canal, ya que ahora somos 10 personas. Saludos a Bruno Chiza, Guillermo Cruz Paz, José Luis Puebla, Oscar, Pedro Trejo, Ram1497, Tristán GB, Yelitos, Saron DX y Ají. Recuerden que pueden ser miembros del canal con solo $1 al mes y disfrutar de varios beneficios. Así que si les gustó el video, no se olviden dejar su poderoso like, su infaltable suscripción y compártanlo con todos sus amigos para que vean este videazo. Sin más, me despido, yo soy Makuin y nos vemos en un próximo video. Chao.